Hola, soy Alba Rojas, psicóloga, sexóloga y psicoterapeuta integradora. Y hoy te quiero contar sobre algunos mitos que están muy arraigados aún en nuestra sociedad. ¿Te suenan frases como ir al psicólogo es para locos? ¿O el psicólogo solo quiere quitarte dinero? ¿O ya tengo a mis amigos para esto? Pues hoy vamos a desmentir estos tres mitos y además te voy a contar algunos casos para que veas cómo la terapia ayudó a estas personas a salir adelante y a encontrar su camino. Así que el primer estigma que nos encontramos es ir al psicólogo es para locos. Pues es un mito muy arraigado, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero aún en día mucha gente continúa pensando en lo mismo, ¿no? Por eso yo lo quería traer hoy aquí. Es que cuando vamos al médico de cabecera no pensamos, ¿no? Por un dolor de cabeza o por un dolor de estómago, no pensamos que esa persona está loca, ¿no? Por ir al médico de cabecera. Pues al final ir al psicólogo es un poco lo mismo, ¿no? Las personas que van al psicólogo son personas que se van a ocupar y se están ocupando de su salud emocional, de su salud mental. Igual que quien va al médico de cabecera se ocupa de su salud física. Entonces, como siempre os digo, ir al psicólogo es un acto de valentía porque mirar dentro realmente no es tan fácil, ¿no? Y mucha gente lo considera al contrario, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las emociones es débil y no es para nada así, al contrario, ¿no? Es lo que os decía, mirar adentro es muy difícil. El segundo estigma, ¿no? Que quería también comentar y desmentir es que el psicólogo te quita el dinero, ¿no? Pues aquí os digo, ¿no? La salud mental tiene un costo, igual que lo tiene cualquier otro servicio. Y cuando vas al psicólogo no es solo hablar y desahogarte, no, es encontrar y es buscar dentro de ti, como os decía, esas herramientas, esos recursos, el encontrar ese sentido a lo que te está pasando y el ir como a ese trabajo profundo que no es tan fácil de hacer fuera de este espacio. Y ligado con este que os comentaba está el estigma de para eso están los amigos. Los amigos te acompañan, te pueden dar su opinión, te acompañan, ¿no? Te apoyan, pero un psicólogo no va a darte su opinión. Un psicólogo va a externalizar lo que tú traes para, como os decía, organizarlo y buscar un sentido, hacer que tú te puedas entender con eso que te pasa y que busques tus propias respuestas. A partir de aquí te quiero contar tres casos que creo que pueden ayudarte a entender en qué te ayuda un proceso terapéutico. En el primer caso vamos a poner que es una chica de 35 años que se llama Laura, que viene consultando porque tiene mucha ansiedad. Como os decía, al final el síntoma principal es la ansiedad, pero bueno, tenemos que hacer un trabajo profundo, ¿no? Del abajo del iceberg, que es algo que siempre os comento. Y aquí con Laura descubrimos que esa ansiedad, ¿no? Venía marcada por autoexigencia y perfeccionismo. No se permitía fallar en nada. Todo lo que no estaba hecho de una determinada manera era fracaso. Entonces, bueno, a partir de aquí empezamos a ver, ¿no? Esa voz interna, de dónde venía, esas creencias de por qué no podía fallar o qué había de mal en fallar. Y poco a poco fuimos reconstruyendo una voz más amable, una voz más comprensiva. Y Laura pudo ir, ¿no? como relajándose y sintió alivio, ¿no? al entender de dónde venía y qué cosas ella podía hacer para parar como esta voz que tanto le hacía daño. Además, Laura aprendió a poner límites, sobre todo en el ámbito del trabajo, que es cuando tenía más ese nudo, ¿no? en la garganta. Y también aprendió a disfrutar, ¿no? Porque normalmente las personas con autoexigencia es como que se quedan en el debo, ¿no? Y en la obligación. Y aquí aprendió como a cambiar, ¿no? De, vale, sí que es verdad que hay algunas cosas que son obligaciones, pero ¿qué hago desde el placer? Hasta le ayudó muchísimo el encontrar cosas que no hacía desde el debo, sino que hacía desde el quiero. Otro caso que me gustaría contaros es el de una pareja que vienen porque llevan mucho tiempo juntos y me verbalizan pues que han perdido como esa conexión, ese deseo, esa parte de pareja, que como compañeros están muy a gusto y se llevan muy bien, pero la parte de pareja la han perdido. Y aquí empezamos como a trabajar también desde la línea de vida de pareja, un poco el ver cómo disfrutaba esta pareja, cómo ha evolucionado esta pareja, porque cuando llevas también muchos años con una pareja, hay una evolución interna, ¿no? Y tú como persona también evolucionas y también cambias, ¿no? Y aquí vimos un poquito esto, ¿no? Que al final habían como cogido dentro de la pareja caminos distintos. Bueno, al final el proceso fue muy bueno porque de alguna manera los dos pudieron mirar dentro y que el problema no estaba tanto como en la pareja, sino en cómo habían cambiado ellos y cómo
se estaban construyendo ellos dentro de esta relación. Al final la pareja rompió, lo dejaron, pero esto al final, ¿no? A muchas veces es como, ostras, ¿no? Qué fracaso. No, no es un fracaso, ¿no? Al final una terapia de pareja es un poco para entender de dónde venimos, dónde estamos y qué queremos, hacia dónde vamos, ¿no? Y a veces descubrimos que no vamos a ningún lado juntos. Y esto, sobre todo a él, me verbalizó que había sido un proceso que le había ayudado a entender sus patrones, cómo él veía o se percibía a él mismo, había hecho que se quedara también enganchado, ¿no? A esta pareja cuando realmente él quería ir por otro sitio. Y el último caso que os quería exponer hoy, y creo que es importante para también darle visibilidad, es sobre psicología perinatal. Es un duelo que es muy invisible porque es el duelo de no quedarse embarazada. Es un duelo muy silencioso, pues que viven, ¿no? Las parejas mes a mes, ¿no? Están en ese proceso. Os quería contar el caso de una chica que viene porque después de varios tratamientos no consigue quedarse embarazada y bueno, y viene rota, ¿no? Culpándose por no conseguir lo que quiere. Viene desde aquí, desde la pérdida de ilusión, la pérdida de ese proyecto de vida tan importante y sobre todo pues con mucha rabia, ¿no? Culpándose a ella misma, como os decía, la rabia de que tu cuerpo no funcione como debería. Entonces con esta chica trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con construir como su identidad fuera de este proyecto. También trabajamos mucho el cómo estar con la pareja y el cómo comunicarse con la pareja, ¿no? Pues porque al final fue un golpe duro para los dos. Y también el cómo posicionar, ¿no? Este proyecto, ese deseo, cómo ¿no? construir maneras de, no de conseguirlo, pero sí de posicionar cómo obtener ese deseo desde otro lado. Esta chica al final no se pudo quedar embarazada, pero ella me dijo que realmente en terapia se había sentido, ¿no? Había sentido ese espacio seguro donde poder llorar, donde poder no sentirse juzgada y donde poder construir pues esa nueva ella. Y eso al final es donde vamos, desde algo que se rompe, desde un duelo, venga, ¿no? A expresarlo, a caminar juntos, a acompañarlo y luego a buscar otra posición. Así que ir a terapia no es un lujo ni un capricho, al final es una forma de cuidarte, ¿no? De cuidar tu interior para poder seguir caminando. Al final ir a terapia te ayuda a sanar, a reconstruirte y a crecer como persona. Como os decía al inicio del vídeo, es ese mirar hacia adentro que muchas veces nos olvidamos. Si estás pensando en dar el paso pero te da miedo, quiero decirte que no estás solo, que creo que muchas personas hemos pasado por aquí, ¿no? Hemos pasado por el no, yo puedo, yo lo puedo hacer solo, yo lo analizo y voy a poder. Y muchas veces se necesita, ¿no? De ese profesional, esa mirada externa y ese reorganizar desde fuera. Quiero decirte que muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Si algo te ha resonado, me gustaría que pudieses compartirlo para que llegue a más personas, ¿no? Y bueno, decirte que si estás interesado en estos temas de emociones, de salud mental, de heridas, de relaciones, pues que te suscribas a mi canal y nos vemos cada viernes.